Hola, buenos días a todos. Soy Alejandro Cifuentes y en el taller de hoy haremos una introducción al módulo de CFD mediante la construcción de dos modelos en vivo y después de la visualización de otros modelos ya resueltos. COMSOL es un software de simulación de elementos finitos, el cual posee de forma nativa el complemento de diversas físicas. En esta imagen se pueden ver las diferentes físicas que se pueden incluir en el programa, aparte de las que uno mismo quiera construir. El programa dispone de diferentes módulos, los hay de físicas, de multipropósito y de interacción con otros programas. Aparte, existe Console Server y Console Compiler y por la parte de Console Server es un servidor en el cual se pueden alojar apps creadas por Console Multiphysics y ser ejecutadas desde cualquier lugar. Sería todas las interfaces que tiene Console. Y ahora, centrándonos en el módulo de CFD, que será lo que viene el taller de hoy, como vemos aquí en la imagen, existen diferentes físicas disponibles con el módulo de CFD. Entre ellas tenemos las de un número de Mach bajo, menor que 0.3, y las de alto número de Mach. A velocidades subsónicas disponemos de flujos de stock, en inglés creeping flow, flujo laminar y flujos turbulentos. La elección entre si elegir un flujo laminar de stock o turbulento se basa en el número de Reynolds. Para las físicas de un alto número de Mach ocurre lo mismo, solo que en este caso el Reynolds ya tienen valores elevados. Y también se disponen de físicas para modelar máquina rotativa, medios porosos y fluidos multifase, es decir, que hay más de una fase en un fluido. Para modelar un flujo turbulento existen diferentes aproximaciones. En COMSOL todos los modelos se basan en las ecuaciones RANS, Reynolds Average Navier-Stokes Equations. A nivel computacional, las físicas de arriba, ¿vale? Las Algebraic Y+, and LL-Bell, Spalart, Almaras, K epsilon, ¿vale? Esas son las de arriba, ¿no? Y luego iríamos bajando, si vamos leyendo. Las de arriba tienen un menor coste computacional y cuanto mayor bajemos, mayor es su coste computacional. Es decir, más tiempo tardará en simular y mayor consumo de recursos de hardware tendrá. Lo que diferencia las físicas en régimen turbulento a mayores rasgos es en el tratamiento de las paredes. A nivel computacional se tiene que definir una condición de contorno en la pared en contacto con el fluido y no se trata de igual forma para un régimen laminar que para un régimen turbulento. Y ahora vamos a pasar a lo que será el taller de hoy propiamente, que haremos dos modelos. Primero haremos el modelo que vemos en pantalla, ese modelo se llama Backstep, en el cual consiste en la canalización en la que hay un ensanchamiento abrupto. ¿Vale? Como vemos en la imagen, hay una entrada a la izquierda con unas dimensiones tubulares y luego entra a una cavidad mucho más ancha y finalmente sale el fluido, ¿no? Veremos qué ocurre en este cambio de sección. Y resolveremos las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo incompresible. ¿Vale? Este sería el resultado de la simulación que haremos. ¿Vale? Es el campo de velocidades. Y después haremos el modelo del Fluid Structure Interaction,
en el que utilizaremos una malla deformada, es decir, la malla haremos que se pueda mover. Y en este modelo veremos cómo un fluido interactúa con una barra anclada al suelo y la deforma. La barra es un material sólido y el fluido al circular por esa canalización, al chocar con la barra, genera una fuerza y la barra se deformará. Y con esa deformación de la barra también modificará el flujo. Vale, pues ahora voy a compartir console con vosotros. Vale, en principio se tendría que estar compartiendo. Y este es un taller que vamos a hacer paso a paso, es decir, podéis seguirme perfectamente. Se anima a los espectadores a que sigan paso a paso, si pueden, este taller para ver cómo se hace el modelo. Y si en algún momento necesitáis que pare y vuelva a explicar alguna parte o os habéis perdido, podéis parar en cualquier momento y retomamos el punto donde os habéis quedado encallados. Para el modelo del backstep, lo que vamos a hacer para simplificar un poco, sobre todo la parte de la geometría, para no tener que construirla y demás, lo que vamos a hacer es abrirlo, borrar la parte de final, ¿vale? Y luego la volvemos a construir desde cero. Entonces, para abrir el modelo backstep, abrimos Comson Multiphysics, nos vamos a File, en Archivo, Application Libraries, y tenemos que ir al módulo CFD, ¿vale? El que tengo aquí en pantalla. Y tenemos que ir a Single Phase Flow, ¿vale? Un flujo de una sola fase. Y el primero de ellos es el backstep. Cuando le demos a abrir, a lo mejor os pide si lo queréis abrir con soluciones o no, decirle que no queremos ninguna solución. Le doy abajo Open. Un momento, perdona. Que lo tengo un segundito. Y un momento lo vuelvo a abrir para que no tenga problemas. Vale, ya está. Vale, no funciona. Vale, tenemos el modelo abierto. Lo que voy a hacer primeramente es borrar todo menos la parte de geometría. ¿Vale? Lo voy a expandir para que veáis. ¿Vale? La parte de parámetros no hace falta borrarlo, ¿vale? Simplemente lo explico por el que no sepa, para poner un parámetro. Se pone la parte del nombre, el nombre de la variable que queremos usar como parámetro, la expresión, ¿vale? Sería el valor numérico, y luego, entre corchetes, las unidades físicas. Consul detectará esas unidades y las pasará al sistema internacional. Y a la derecha tendremos la descripción, que sería para el usuario entender qué variable estamos utilizando. ¿Vale? Aquí sería la velocidad promedio de entrada. Vale, vamos a la parte de geometría. Esta la dejamos tal cual. Materiales lo vamos a borrar. Laminar flow lo vamos a borrar. Para borrar, botón derecho y delete. Botón delete, decimos que sí. Estudio, también borramos. Vale, y al borrar el estudio también se borran los resultados, lo que sean los valores derivados y los gráficos. Vale, ahora tendríamos el modelo, por así decirlo, en blanco. Simplemente tenemos la geometría construida. Como veis, se ha utilizado una octava parte del modelo para simular, ya que existe una simetría. Lo que haremos después es, en postprocesado, cómo volver a reconstruir esta geometría para verla como sería entera. Vamos a empezar ahora, primero de todo, añadiendo un material a nuestro modelo. Le voy a dar botón derecho, añadir material de librería, y en este caso vamos a utilizar agua. Vamos a ir a built-in y tiene que estar al final, water, líquido. Doble clic, ¿vale? Y como solo existe un dominio, es decir, un volumen, ya automáticamente Console detecta ese dominio y lo añade al material, ¿vale? Que sea el dominio 1. Ahora vamos a hacer lo más importante, sería añadir la física. ¿Vale? Vamos a ir a Physics, añadir física.
¿vale? Y vamos a buscar en Fluid Flow, Single Phase Follow y Laminar Flow, flujo laminar. ¿Vale? Luego veremos cómo sería hacerlo con un flujo turbulento, ¿vale? Ahora estamos utilizando un régimen laminar, donde el Reynolds es bajito. La diferencia entre un flujo turbulento y laminar, aparte de las ecuaciones, a nivel de condiciones de contorno son las mismas. ¿Vale? Si se sabe para hacer un flujo laminar, se puede hacer para un flujo turbulento. Vale, voy a cerrar la parte de física. Y entonces, en ecuaciones, lo que estamos modelando aquí son las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Vale? Y si vamos a la parte de variables dependientes, aquí abajo, vemos lo que COMSOL está simulando, ¿no? Lo que COMSOL calcula. Calcula el campo de velocidad, U, los componentes del campo de velocidad, sería el vector de la velocidad, y luego la presión que tiene el modelo en cada punto del dominio. Importante saber lo que se refiere de el nivel de presión de referencia, ¿vale? PREF, que lo que vemos aquí es una atmósfera, ¿vale? Os lo explicaré. Y la temperatura de referencia. Esta temperatura de referencia se refiere a que él necesita saber como mínimo una temperatura para, si va a buscar en el material, saber a qué temperatura busca, por ejemplo, la viscosidad dinámica y la densidad. ¿Vale? Como vemos aquí el agua, en ρ, ¿vale? Depende de T siendo la temperatura. Entonces, esta temperatura, como para esta simulación va a ser isotérmico, es decir, va a estar a la misma temperatura, necesitamos decirle al menos una temperatura para que busque el valor. Esa sería la temperatura de referencia. ¿Vale? Esta de aquí. Y con la presión de referencia ocurre lo mismo. Lo único que la presión de referencia también le influye al modelo. Ahora luego lo veremos, en la parte de elegir las condiciones de contorno. Compresibilidad, si queremos que el flujo sea compresible o no. Existen tres opciones. Que sea incompresible, es decir, un líquido. Que sea, primero, compressible flow, ¿vale? Este sería para un gas, es compresible. Y cuando hablamos de weakly compressible flow, lo que le estamos diciendo es que es compresible, pero solo la parte de la densidad perdón, solo los cambios de temperatura afectan al valor de la densidad, no los cambios de presión. Por ejemplo, un gas, si lo comprimimos, presión es diferente y también cambia su densidad. Para un fluido, si lo intentamos comprimir, no se puede y la presión no influye en la densidad del fluido. En cambio, si cambiamos la temperatura de un fluido como el agua, sí que modifica su densidad. Entonces, si trabajásemos con agua líquida, pero el modelo no está a la misma temperatura, tendríamos que utilizar la ecuación de Weakly Compressible Flow para decirle que la densidad va a ir variando en función de la temperatura. Si es Compressible Flow, cambiará por la densidad, perdón, por la temperatura y por la presión. ¿Vale? Esas dos variables harán modificar la densidad del fluido. ¿Vale? Esas son las tres opciones. Para este caso vamos a usar la primera, ¿vale? Porque no hay ningún cambio en la densidad. Si quisiéramos hacer un creeping flow o un Stokes flow, lo que tendríamos que decirle es hacer clic en menospreciar el término inercial. ¿Vale? La siguiente opción sería para si utilizamos un medio poroso. Y la última si vamos a utilizar la gravedad, fuerza de gravedad. Vale, para este caso no vamos a utilizar la gravedad. Vale, tenemos ya la física. Vamos a ir mirando los nodos por defecto. Tenemos primero de todo las propiedades del fluido. Vemos que la temperatura la elige de lo que se llama el Common Model Input, que si vamos aquí, vale, tenemos que crear uno, voy a crear. Vale, es como lo ha hecho como en las últimas versiones, sería como una entrada de datos de temperatura para poderlo poner en diferentes físicas, ¿vale? En vez de ponerlo en parámetros, pues lo han puesto aquí en esta parte de Shared Properties para las diferentes físicas. No pasa nada, nosotros ya nos va bien. Si no queremos estar más seguros, podemos definir por el usuario y tenemos la temperatura, que coincidirá con la temperatura de referencia.
La densidad y la viscosidad dinámica lo elegimos del material, que es agua, lo que tenemos aquí. Cuando vemos el material, vemos que tiene diferentes propiedades y solo aquellas que tienen un check verde son las propiedades que está utilizando la física en cuestión. Aquí tiene más propiedades, pero no la estamos utilizando. Vale, propiedades del fluido, no hay que modificar nada más. Valores iniciales, sería que para todo el dominio, cuál es el valor del campo de velocidad y la presión. Lo más aconsejable es dejarlo siempre a 0. Y por último, la condición de contorno de paredes. ¿Vale? En este caso la pared ahora es todo porque tengo que poner una entrada y una salida y la simetría. ¿Vale? Para elegir la pared por defecto siempre elegirá que la velocidad del fluido convectiva es 0 en la pared. Hay otras condiciones de pared para casos eh, diferentes, ¿no? Si queremos que la pared sea deslizante, porque las propiedades del material hacen que la pared sea deslizante, etcétera. Tenemos aquí las diferentes opciones. Sin embargo, Alejandro, siempre... Sí, dígame. perdona que te interrumpa. Mira, tenemos una pequeña cuestión que nos ha hecho llegar uno de los asistentes. Ujú. Dice, si quiero aplicar temperatura a un fluido que cambia de fase a partir de un determinado punto, es Sí. decir, la soldadura pasa de sólido a líquido a 180 grados centígrados, por ejemplo, ¿cómo se controla la temperatura de referencia para simular esto? Lo que tienes que hacer es con el módulo de Heat Transfer, ahí poner un cambio de fase. Lo pongo rápido. Eh, vale, he puesto la física de Heat Transfer. Y si mal no recuerdo, aquí está. ¿Vale? Cuando tú pondrías tu sólido, ¿vale? Le pondrías en botón derecho de sólido, le pondrías Phase Change Material. ¿Vale? Y aquí es donde defines el cambio de fase, la temperatura del cambio de fase, el calor latente y un delta de temperatura, es decir, el transitorio de una fase a otra. ¿Vale? Si quieres que sea muy rápido, pues pones pocos grados. Y luego le tendrás que decir qué material es la fase 1 y qué material es la fase 2. En este caso sería tu fase 1 sería sólido, ¿no? Se calienta, pasa a líquido. Y la fase 2 sería el material en líquido. Para la solidificación del metal y demás, hay ya ejemplos en Comsol que puedes buscar. Perfecto, pues muchas gracias. De nada. Vale, cierro esta parte de la física. Aquí transfer, ahora no queremos. Y está explicando paredes y ahora vamos a poner las condiciones de contorno que nosotros queremos. ¿Vale? Para ello, clic derecho y en este caso tengo que poner un inlet, un outlet y una simetría. ¿Vale? Voy a empezar por el inlet, botón derecho, pongo outlet, botón derecho otra vez y simetría. ¿Vale? Y ahora vamos a ir una por una. En la inlet sería la entrada. Voy a decirle que tiene una entrada aquí. ¿Vale? Y tengo diferentes condiciones de contorno. Puedo elegir una velocidad, una presión, un flujo másico o un flujo totalmente desarrollado. ¿Qué significa el flujo totalmente desarrollado? Significa que el flujo no se empieza a desarrollar en el punto donde yo le digo que es la condición de contorno, sino que ya viene desarrollado desde atrás. Esto se pone, ¿no?, esta opción, cuando sabemos que es una tubería y hay una prolongación. Es decir, que detrás, ¿vale? Lo que no está dibujado, detrás sería la continuación, ¿vale? Seguirá siendo una tubería. Entonces el flujo ya sabemos que está totalmente desarrollado y cuando llega aquí sigue totalmente desarrollado. Si nuestra geometría es porque es una entrada y viene de otro cambio de sección, ¿vale? Si hay un cambio de sección en la condición de contorno anterior, entonces no pondríamos un flujo totalmente desarrollado. Pondríamos directamente la velocidad, la presión o el flujo másico. Para este caso, podemos utilizar un flujo totalmente desarrollado. Así ya cuando empiece ya estará totalmente desarrollado y seguirá su curso. Y cuando ya sea un flujo totalmente desarrollado o una velocidad, ¿vale? Lo pongo las opciones, se puede poner como un campo de velocidades, como la velocidad promedio, ¿vale? En flujo másico se puede poner un flujo másico o volumétrico,
¿vale? Pero tenemos que decirle los diferentes datos para que él lo pueda hacer el cálculo. Si es presión, la presión en pascales directamente. Y si es totalmente desarrollado, nos deja la velocidad promedio, el flow rate, que sería en caudal volumétrico, y la presión promedia. ¿Vale? Para este caso sería la velocidad promedio, que tenía el valor, si mal no recuerdo, V0. Sí, V0. Vale, de acuerdo, ya lo tenemos. Esta sería nuestra entrada. Ahora vamos a decirle que tenemos una salida, ¿vale? Que va a ser... pues si no sabéis, para girar el modelo con el ratón hacemos clic izquierdo, mantenemos pulsado y haremos la rotación. Con el clic derecho del ratón nos moveremos y si apretamos la ruleta del ratón y la mantenemos apretada y movemos el ratón, haremos zoom, le quitaremos zoom. Vale, vamos a poner el outlet, que sería aquí, en esta parte de aquí, sería la superficie número 7. Y lo que es importante cuando hacemos un fluido es que el inlet y el outlet no sea lo mismo. Es decir, si pongo una velocidad en la entrada, no puedo poner una velocidad en la salida. Siempre tiene que ser lo opuesto. Si pongo una presión en la entrada, puedo poner una velocidad en la salida. Si pongo una velocidad en la entrada, una presión en la salida. ¿Vale? Siempre tiene que ser una condición opuesta. ¿Se pueden poner iguales? Sí, pero va a tener muchos problemas de convergencia nuestro modelo, porque le estamos definiendo ya cómo tiene que ser. Entonces, él no tiene grados de libertad para poder... ¿Vale? Si la solución no existe, porque la hemos impuesto nosotros y no existe esa solución, pues no puede hacerla. El estudio no va a poder resolver. De esta manera sí que podemos hacerle resolver. ¿Vale? Porque a nosotros al poner una velocidad, lo que en realidad le que estamos diciendo es un caudal, ¿vale? Porque él sabe el área de entrada y luego sabe la densidad, por lo tanto sabe la masa, sabe la velocidad, sabe el área, sabe un caudal. Y luego la presión, pues él sabe la presión de salida y luego el console va a buscar cuánta presión tiene que haber en la entrada para inducir el caudal que le hemos impuesto. Para este caso, en la salida, una presión y ponemos estática. La presión estática se refiere a... tenéis que verlo, cuidado, pensarlo bien. La presión estática dice P0, 0, ¿vale? Aquí la presión vale 0 y en la entrada valdrá X. ¿Vale? Lo que tiene que calcular console. Entonces, decir, vale, ¿y por qué tenemos la presión de referencia? Ahí es lo importante. La presión de referencia será el valor que tiene la presión de salida. ¿Vale? Aquí en realidad es la presión de referencia, una atmósfera. O sea, sabemos que la salida está en una atmósfera y la entrada, o sea, la presión absoluta es una atmósfera, perdón, quería decir. La presión relativa es 0. ¿Vale? La presión relativa en la salida es 0, la presión relativa en la entrada serán, en este caso, unos pocos pascales, y la presión absoluta en la entrada será la presión que COMSOL ha calculado, la relativa, más la presión de referencia. Y en la salida simplemente solo será la presión de referencia, que será una atmósfera. ¿Vale? Porque sumará una atmósfera más 0 y le dará una atmósfera. ¿Vale? Importante tener este concepto claro. Si aquí pusiera una atmósfera de nuevo en la presión de salida, lo estaría haciendo mal, porque entonces le estaría diciendo que la salida realmente la presión absoluta son 2 atmósferas y no una. Si yo lo pongo una atmósfera, COMSOL hará el cálculo como que la presión relativa a la salida es una atmósfera y la presión de la entrada será una atmósfera con algo. Relativa, ¿vale? Porque a COMSOL, para el flujo laminar, no le importa la presión absoluta, porque en este caso el material no tiene en cuenta la presión absoluta. Si hiciéramos, por ejemplo, este modelo con una reacción química, ahí sí que es muy importante la presión absoluta, porque el equilibrio químico es diferente en función de la presión absoluta, no relativa. ¿Vale? Para un modelo propiamente hidráulico no importa la presión absoluta, en este caso. Vale, lo pongo a 0. Y luego tenemos dos opciones, normal flow y suppressed backflow. El normal flow indica que el flujo solo puede salir normal a la superficie. Es decir, se aplica correctamente cuando sabemos que detrás, no lo hemos modelado, pero detrás seguiría una prolongación de nuestra superficie. Entonces pondríamos que es un normal flow, ¿vale? Porque sabríamos que sigue habiendo una tubería.
Y el suppress backflow es para que no pueda haber reflujo, ¿vale? Para que no hayan corrientes de reflujo. Normalmente nunca hay corrientes de reflujo y ayudamos a que el modelo converja más rápido si ponemos que suprimimos el backflow, a no ser que sea de nuestro interés, entonces no lo suprimiríamos. Para este caso sabremos que hay una prolongación de nuestra tubería, entonces pondríamos un normal flow. Y por último, queda definir la simetría, ¿vale? Para decirle que las paredes de la simetría no es una pared real, sino es una pared virtual que hemos creado nosotros para hacer la simetría, no hemos tenido que hacer un corte, pues vamos a elegir esta pared de aquí, el número 2, y luego a la izquierda el número 3. ¿Vale? De esta manera la velocidad no será 0 en la pared porque es una simetría, la velocidad tendrá el valor que le corresponda. ¿Vale? Hasta aquí tendríamos la física ya puesta con las condiciones de contorno que necesita. Ahora pasaríamos al mallado. Para este caso, COMSOL por defecto, él genera una malla. Cuando hay flujos, cuando hay una física de CFD, COMSOL tiende a utilizar el boundary layers, ¿vale? Que se utiliza para, no sé si lo veis mejor así, así, quiero poner, no me deja, vale. No sé si lo veis aquí que hace como unos rectángulos, ¿vale? Esos son las boundary layers. Lo que utiliza es los contornos que son pared, COMSOL ya detecta que es una pared y que no. Fijaros que en la parte de simetría no hay, ¿vale? Y en la parte de la pared sí hay. Porque el flujo siempre se comporta diferente cerca de la pared que muy lejos de la pared. Entonces se ponen estas boundary layers para mejorar la resolución de nuestro problema. No hace falta utilizar una boundary layer, se podría utilizar usando tetraedros. Lo que pasa es que necesitamos una malla mucho más fina para tener mayor resolución en esa parte cerca de la pared. ¿Vale? Para este caso, podemos dejar la malla que utilice por defecto COMSOL. ¿Vale? Le hemos puesto una controlada por la física y coarse. Y ahora tocaría poner nuestro estudio. ¿Vale? Si le damos arriba en el menú principal, en estudio, añadir estudio, clic izquierdo, y vamos a hacer un estudio estacionario. Hacemos doble clic. ¿Vale? Hemos añadido el estudio. Vamos a cambiar esto. Y ahora podríamos ver qué solver está utilizando. Recordad que la parte del solver lo explicamos en el curso de Introducción a COMSOL Multiphysics. Si utilizamos un solver directo o iterativo, o si tenemos más de una física, si era totalmente acoplado o segregado. COMSOL por defecto siempre detecta en función del número de elementos de la malla y las físicas que utilizamos, qué tipo de solver va a ir mejor. Es una buena guess, no me sale ahora en castellano, luego me saldrá. Una buena pista, ¿no? Para iniciar la simulación, la que da COMSOL no siempre tiene por qué ser la mejor, ¿vale? También pasa, porque como cada modelo es diferente y único, no siempre tiene que ser el mejor. Pero mejor dejar que COMSOL lo haga antes que poner nosotros alguno que no sepamos, no tengamos ni idea. Si no converge o luego una vez ha convergido, ya vamos buscando qué solver va a ir mejor y nos va a hacer que vaya más rápido. En este caso utiliza un solver directo, utiliza el Pardiso. Vale, pues está bien, correcto. Pues vamos a simular. Le damos a Estudio 1 y Compute. Como solo hay una física, ya la selecciona por defecto y no tengo que modificar nada del estudio. Si no nos hemos equivocado en nada, pues tendrá que hacer la simulación. ¿Vale? Vemos que está el gráfico de convergencia. ¿Vale? En función de las iteraciones, el error que detecta va siendo menor que lo que se corresponde, sería lo ideal. Y vemos que en pocos segundos, ha tardado 11 segundos, ya ha simulado. ¿Vale? Mientras simulaba, no me da tiempo, lo voy a poner otra vez. ¿Vale? En la pestaña de progreso vemos los cálculos que va haciendo. ¿Vale? Aquí vemos el error. Y en log veríamos cómo va haciendo cada iteración, ¿no? Nos da alguna información. Vale, ya tenemos el estudio resuelto. Ahora vamos a ir a la parte de resultados y vamos a ver qué podemos hacer. Por defecto, COMSOL siempre crea algunos gráficos, ¿vale? De resultados. En este caso ha creado uno de velocidades.
aquí en tabla. Hay canal de velocidades que, bueno, a nosotros ahora mismo no nos da mucha información. Y un gráfico de presiones, ¿vale? Donde si queremos donde está la mayor caída de presión, ¿vale? Lo que decía de la presión absoluta. No, puedo enseñar, por ejemplo, a P o SPC.PA. Vale, es la presión relativa, que está en pascales. Si le pongo presión absoluta, ¿vale? Vemos que está a una atmósfera, ¿vale? La caída de presión es muy pequeña, no se nota. Prácticamente la caída de presión es de 10 a la menos 4 pascales. Por eso no se detecta cuando ponemos la presión absoluta. Vale, ahora vamos a hacer un gráfico nosotros, ¿vale? Para que se vea bien la velocidad. Entonces, para hacer un gráfico, vamos a ir a la parte de resultados y vamos a poner un 3D Plot Group. ¿Vale? En él vamos a hacer diferentes, ¿vale? Vamos a empezar con uno que sería sencillito. Vamos a hacer, dentro de este gráfico, tenemos que hacerle clic derecho. Vamos a hacer un gráfico de superficie. Y vamos a poner la expresión de la magnitud de la velocidad. ¿Vale? Y luego vamos a hacer otro más, en botón derecho. Y vamos a hacer un arrow surface. ¿Vale? Y va a ser los componentes de la velocidad. ¿Vale? Pero le vamos a cambiar el color porque no vemos nada con este color. Le vamos a poner en vez de rojo, vamos a poner en blanco. Vale, en blanco se ve un poco más. Y en vez de ser proporcional, ¿vale? Estas son las flechas del campo de velocidades. Vamos a poner las que sean proporcionales, normalizadas, es decir, que todas iguales, o logarítmicas. Siempre es mejor logarítmicas porque nos dará más información. Veremos más flechas que si no, no veríamos, ¿vale? Aquí hay un reflujo, la parte de arriba, ¿vale? Luego vamos a verlo en detalle. Y si las pongo en proporcionales, ni se ve. Si la pongo en logarítmica, sí que ya se deja ver. Y si bajo el coeficiente, no, lo subo, perdón. Ahí se ve mejor. ¿Vale? Podemos cambiar por ejemplo, en este gráfico de flechas, podemos cambiar, por ejemplo, la cantidad de flechas. Podemos poner en vez de 200, podemos poner 400. Si pongo más, veremos más detalle. ¿Vale? Con 800 se ve mucho mejor. ¿Vale? Vemos mejor el reflujo. Ahora voy a darle doble clic en Graphics, ¿vale? Y lo vamos a ver así en grande. ¿Vale? Vemos que la velocidad es mayor en la sección estrecha, la velocidad se reduce cuando la sección se ensancha. Hasta aquí todo correcto. Vemos que hay un pequeño reflujo, ¿vale? Y luego la salida pues sale normal como lo que hemos dicho, que siempre salga normal a la superficie. ¿Vale? Este sería un tipo de gráfico que podemos hacer para visualizar las velocidades. Existen otros. Por ejemplo, voy a borrar lo que hemos hecho. Le doy suprimir. Y le doy suprimir también. Voy a hacer uno que se llama Streamlines. ¿Vale? Este de aquí. Y Alejandro, dime. antes de continuar, respecto a la pregunta antes del tema de la temperatura, Sí. vale, mira, es que hemos tenido después una segunda cuestión sobre ello y nos decía, ¿vale? A raíz de lo que habías dicho, dice, pero sigo dejando la temperatura de referencia a la temperatura ambiente y solo añado la física de transferencia de calor y es aquí donde se define el perfil de temperatura. Habría que ver mejor el modelo. Para la temperatura de referencia de aquí, sí que sería la temperatura inicial de tu solución. Y luego tendrías que decirle si realmente tu flujo, ¿vale? Depende de la temperatura, eso lo defines en el material. Y luego, también importante definirlo como un weakly compressible flow. Si no, la temperatura para la parte del fluido siempre será la misma. ¿Y qué más decía? ¿Qué más ha dicho la última parte, Ah, Antonio? sí. Y si esa, a ver, dice, sigo dejando la temperatura de referencia a la temperatura ambiente y solo añado la física de transferencia de calor. ¿Y es aquí donde se define el perfil de temperatura?
Sí, en la física de transferencia de calor define los perfiles de temperatura, es decir, el cambio de fase, con lo que he mostrado antes. Y luego tendrás que hacer el acoplamiento multifísico entre la física de transferencia de calor y la física de fluido. Importante, para que así la física de el laminar flow tenga datos de la temperatura, si no, no va a simular. Lo que puede mirar, estaba mirando a ver si hay un ejemplo, ¿vale? En Heat Transfer Module tiene que haber uno que sea Phase Change. ¿Vale? En cambio de fase, está buscando. Estos de aquí, todos en principio utilizan el mismo principio, ¿vale? No se aplica calor como tal, pero sí hay cambio de fase. ¿Vale? Este de aquí, el del vaso de agua, sí que se ve el cambio de fase, de líquido a gas, en este caso. Pero luego había, sí, el de procesamiento de metal, el módulo de procesamiento de metal, aquí sí que sí hay el cambio de fase. No sé cuál era. Me parece que es este, si mal no me equivoco, ¿eh? Si no lo podemos mirar después al final lo podemos mirar si necesita De acuerdo. más ayuda. Pero me parece que son estos de aquí. Vale, volviendo al modelo que estábamos. Habíamos insertado una streamline. Vale, habilito, la había deshabilitado. Y entonces la streamline, vamos a ver las líneas de fluido. Las líneas de flujo, perdón. Vamos a decirle que sea, vale, el campo de velocidades, ya está por defecto. ¿Cuántas líneas queremos? Vamos a poner 20 en las boundaries, es decir, los contornos que seleccionemos. Pues vamos a seleccionar un contorno, le doy clic y voy a decirle a la entrada. Es decir, quiero ver todas las líneas de contorno que pasen por la entrada. Vale, voy a dar. Y entonces ahora le voy a decir, vale, ya ha salido. Se ve en rojo, queda un poco feo. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a decirle, por ejemplo, que lo haga en tubos. Vale, igual hay demasiados. Vamos a ponerle 10, por ejemplo. Y ahora, para la parte de colores, lo que vamos a hacer es ponerle nosotros una paleta de colores. Para ello, vamos en botón derecho de Streamline y ponemos la parte de Color Expression. Entonces aquí ponemos la magnitud de la velocidad y luego en función de la velocidad que tiene el fluido en cada una de las líneas de contorno va cambiando el color, ¿vale? Que es lo que veíamos antes en el gráfico de superficie. Pues lo hace con este. Entonces, tenemos más datos en el mismo gráfico. Obviamente no hace falta ese arco iris. Podemos cambiarle los colores. A mí me gusta. ¿Cuál es? Este. El de Aurora Borealis. De Júpiter Aurora Borealis es el que a mí veo más información, ¿no? Porque lo veo más oscuro y más blanco. Y ahora, ¿vale? Luego podemos cambiar igual el radio. No deja. Aquí. Perdón, el factor de escala. Vamos a hacerle más pequeño. Vale, pues si no queremos tan grande. Y entonces vamos a poner más aquí. Vamos a poner 50, por ejemplo. Vale, aquí sí que vemos mejor. Vale, las streamline. ¿Qué pasa? En 3D nunca vemos bien el corte. Ahora vamos a ver cómo se hace un plano de corte. ¿Vale? Pero esta es una opción. Otra opción que se puede utilizar, que esta es muy interesante, sería utilizar. No utilizamos líneas, ¿vale? La ponemos a 0. Y le damos el point style, le damos interactive arrow. Vale, interactive arrow. Vale. Y vamos a decirle logarítmico. Vale. Creo que así. Sí, yo creo que se verá bien. Vale. Entonces lo que hacemos es, Console hace como una simulación transitoria, ¿vale? Aunque habíamos hecho un estudio estacionario. ¿Vale? Si ahora voy a darle arriba a una animación, ¿vale? Lo que vemos es como si fuese el transitorio. El transitorio del estacionario, ¿eh? No cuando empieza a hacerse estacionario. No, si no está estacionario, diría, pues en un tiempo cero mandamos un pulso, ¿vale? Una señal.
Entonces ve el tiempo que tarda esta señal en avanzar. Se ve aquí el pequeño reflujo, ¿vale? La parte de abajo va muy rápida, ¿vale? Porque está en el centro. Y la parte de cerca de las paredes, pues siempre va más lenta, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Vale, este sería otro tipo de gráfico que vamos a realizar. Vale, y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un plano de corte. Para hacer un plano de corte vamos a ir a Datasets, ¿vale? Botón derecho y vamos a decirle un Cut Plane. Esto lo podemos utilizar en cualquier modelo, no solo de fluidos, en cualquier modelo que utilicemos con Console podemos hacer estas herramientas. Vamos a hacer un plano de corte. Vale, el rojo me enseña dónde está haciendo el plano de corte. Aquí no lo queremos longitudinal. Entonces sería un plano, sería ZX o XZ. En este caso ZX, vamos a ver. Vale, correcto. Y ahora, en vez de hacerlo en la cara justo de la simetría, vamos a moverlo un poco hacia adentro. Entonces la coordenada Y la tenemos que hacerla negativa. Con el 0.01, a ver. Igual me he pasado, a ver. Aquí, vale, me había pasado. Lo estaba haciendo negativo, perdonad. La flecha estaba positiva y yo lo he interpretado como negativo. Me estaba yendo hacia la derecha, por eso no salía. Vale, por ejemplo, aquí está bien. ¿Vale? Entonces lo que vemos en rojo es lo que va a coger de datos. ¿Vale? Todo lo demás lo va a borrar. ¿Vale? Sería en el cut play 1. Entonces ahora, si queremos hacer un gráfico, lo tenemos que hacer en 2 dimensiones, no en 3D. Entonces vamos a ir a Results y ponemos un 2D plot. ¿Vale? Aquí vemos nuestro plano de corte. Perdón, no. Lo vemos exterior igual, no, en cut plane. ¿Vale? Este es nuestro plano de corte. Lo ha hecho. Lo hace de arriba abajo por la manera de. Espera, a ver si. Porque es ZX y si es XZ. Vale, la manera de cómo dibuja aquí, el plano, ¿vale? Es la manera de cómo dibuja el plano, los ejes de coordenadas. Vale, ahora sí lo vemos longitudinalmente y vamos a decirle botón derecho, una surface. Vale, entonces ahora estamos viendo en 2 dimensiones nuestro gráfico, en 2 dimensiones nuestro modelo en 3 dimensiones. Nos puede servir para tener mayor resolución o mayor detalle en algún punto, ¿vale? Aquí lo que vemos, cuando hacemos nuestros cortes de velocidad o en este Streamlines, aquí, ¿vale? Sí que tenemos un análisis cualitativo, pero no cuantitativo, ¿no? Y si queremos ver en mayor en detalle, si hacemos un corte, ¿vale? Aquí lo vemos. También podemos hacer un corte en velocidad, ¿vale? Vemos aquí este de velocidad de slice. Son los mismos cortes, si os fijáis. Vale, espera, voy a ponerle el mismo plano. Vale, son los mismos. Bueno, voy a poner uno. Son los mismos cortes. Sería más o menos este es el que hemos hecho corte, ¿no? Pero claro, aquí lo vemos en 3D, perdemos detalle. En cambio, este que está hecho en 2D, tenemos mayor resolución. Por ejemplo, aquí podríamos poner, botón derecho, un gráfico de Arrow Surface. Vale, voy a cambiar el color, por ejemplo, a blanco. Voy a poner el logarítmico y voy a poner muchas más flechas. Por ejemplo, en X serían 20 y en Y serían 50. No, vamos a poner un poco más, que ya lo veo. 30, por ejemplo. Sí. Y si ahora le doy a Graphics, ¿vale? Si hacemos zoom, ¿vale? Aquí vemos mejor el desarrollo del flujo. Incluso podríamos poner más. Vamos a poner más. Vamos a poner 60. Incluso más, ¿eh? Sí, así. Yo creo que así será mejor. 50 está bien. Bueno, aquí sí que tenemos mayor detalle que no la parte de en 3 dimensiones, porque esta flecha la vemos solo en esta superficie, no vemos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces ganamos esa resolución. Vale, y ahora vamos a ver cómo recuperaríamos inicialmente nuestra geometría, ¿no? El cubo aquel que os he enseñado antes. ¿Cómo lo haremos? En vez de hacer un cut plane, lo que vamos a hacer, en botón derecho, es
aquí un sector, ¿vale? Vamos a darle sector. También se puede hacer espejo, mirror, array y demás. En este caso será un sector. Entonces le decimos que será de la coordenada, los puntos, ¿no? Para que gire. Vamos a decirle que sea en este, sobre el eje X, ¿vale? Todo 0 y solo en el punto 2 la X vale 1. Número de sectores son 8 porque es una octava parte. Y vamos a hacer que tenga rotación y reflexión para que lo haga correctamente. Y va a ser en el ángulo, en el plano de reflexión será el Y. ¿Vale? Vamos a darle plot y vemos que nos ha reconstruido nuestro cubo. ¿Vale? Si lo hago rotación, claro, no lo hace correctamente porque no hace la imagen, ¿no? Lo vemos así. Vale. Precisión, perfecto. Y ahora, si hago un gráfico 3D, tengo que, importante en dataset, elegir nuestro sector, si no está utilizando los valores que ha simulado. Y botón derecho, por ejemplo, voy a hacer un slice, XZ, poner solo uno. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro modelo entero, ¿vale? Ya no sería la octava parte. Como tenemos la simetría, ¿no? Y es simétrico, pues lo que vemos es que no parece no parece que solo hayamos hecho una octava parte, ¿no? Es como si hubiéramos hecho el entero. Eso es lo que conseguimos haciendo solo la simetría de una octava parte. Ahorramos costes computacionales y si la simetría es perfecta, al hacer una malla menor, porque la geometría es menor y tener mayor solución, ganamos más calidad que si hiciéramos todo el cubo entero con la misma cantidad de elementos del mallado. ¿Vale? Esto sería el primer modelo. Ahora vamos a pasar al segundo modelo, a no ser que tengáis alguna duda que queráis comentar de este modelo. Si no, ya Sí. voy a abrir el siguiente. Vale, pues antes de pasar al Sí. siguiente, nos comentaba un asistente, dice, ¿cómo ver el agua en 3D? Es decir, cómo fluye en 3D dentro del volumen. ¿Cómo fluye 3D dentro del volumen? Sí, ¿A lo que se refiere? Como si fuera, como si fueran ondas, como si fuera como burbujas, entiendo, no. ¿Cómo fluye el agua? A ver, todo lo que hay en el volumen es agua. Entonces, ya estamos viendo el agua aquí fluir en 3D. Lo que vemos es la velocidad del agua en cada punto. Si te refieres a cómo pasa del agua estando de 0 a fluir, tendríamos que hacer un estudio tiempo dependiente, un estudio transitorio. Y si se refiere al agua como que hay aire y agua, ¿no? Y vemos que el agua va fluyendo, ¿no? Como una botella, entonces tendríamos que utilizar otro tipo de simulación. Vale, espero que contestar así la pregunta. Si no, pues vale. que Sí, esto está relacionado con las preguntas que nos comentaban antes de la temperatura Vale, y eso. vale. Si no hay ninguna pregunta más, voy a guardarlo. Vale, para que esté, pongo resuelto. Vale, por si luego alguien quiere comentar alguna pregunta más. Y ahora voy a cargar el siguiente modelo. Dame un segundito. A ver, un momento. Déjame un segundo. Sí, Que te voy a decir que nos ha comentado. A ver, un segundo, ¿eh? sí. Mientras aprovecho, antes de irme al siguiente modelo, para ver la parte Sí, de la turbulencia. ¿Vale? Si yo le doy en Laminar Flow para cambiarlo, y le digo a Runs, ¿vale? Ya tendría un modelo turbulento, ¿vale? En este caso he elegido el primero, ¿vale? He elegido el KY, ¿vale? Pero toda aquella lista que os había enseñado antes están aquí, ¿vale? Lo bueno que tiene Console es que puede ir cambiando el tipo de tipo de modelo turbulento. Para el mira la modelo aclaración. turbulento, sí, dime. Dice, ver cómo el agua entra y recorre el volumen desde el momento cero, cuando está vacío, hasta el llenado. Vale. A Para eso este se refería. caso, vale, para este caso
damos por hecho que siempre está lleno, es decir, siempre hay agua. Entonces, para hacerlo de que el agua está quieta y empieza a avanzar, sería un estudio transitorio, ¿vale? Que no sería el estudio estacionario, que es el que hemos resuelto. Sería hacer un estudio tiempo dependiente, ¿vale? Que llaman. Entonces veríamos como el agua primero está quieta y luego empieza a avanzar y la velocidad, ¿no? Vemos la velocidad, ¿no? Cómo fluye. Si primero está lleno de aire y luego queremos poner agua, tenemos que hacer un modelo de multifase. Pues tenemos una fase de gas y una fase líquida que sería el agua. Entonces, la manera de resolver es diferente a la que tenemos aquí y tarda mucho más tiempo. Por eso no enseño estos modelos porque no tenemos tantas horas para simular, ¿no? Son modelos que ya requieren más de horas de simulación. Lo más cercano sería que todo está relleno de agua, está parada y en el tiempo igual a 0, abres la compuerta a la izquierda y se va llenando, bueno, va fluyendo el agua, ¿no? Pero ya está lleno de agua. Esa sería la solución. Ahora en el siguiente modelo sí que vamos a ver algo parecido a lo que comenta. Y por último comentar la parte de cuando añadimos un régimen turbulento, bueno, aparecen más ecuaciones, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes del RANS, y vemos que resuelve más también otras variables que son de variables turbulentas. En la parte de condiciones de contorno son exactamente las mismas, como podéis ver. Se pone la misma velocidad de entrada, la misma presión de salida y la simetría es igual. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta el número de Reynolds. ¿Vale? Un flujo laminar con un número de Reynolds muy elevado incluso puede ser que no converja el modelo porque no es realista, ¿no? Y flujos turbulentos en número de Reynolds muy bajos también puede tener problemas al hacer convergencia. Cada modelo utilizará un tipo de Reynolds en función, hay un tipo de modelo turbulento en función de cómo sea vuestro modelo. Si necesita uno u otro. Algunos tienen mayor resolución, unos sirven para resolver un tipo de modelos y otros sirven para otro. Eso es verlo con ejemplos que tenga COMSOL y estudiar bien el modelo que vayáis a resolver. Cabe mencionar que cuando se resuelven modelos turbulentos no es para que duren pocos minutos. Es decir, son simulaciones que tardan su tiempo. Vale, y ahora vamos a hacer el siguiente modelo, ¿vale? Que es el de interacción fluido-estructura. Para este modelo sí que podemos empezar directamente en blanco, ¿vale? Y vamos a irlo construyendo. Entonces voy a darle a New, ¿vale? Arriba del todo, en New, ¿vale? Documento en blanco, dice que no. Ya tenemos un modelo en blanco. Para este caso va a ser en 2 dimensiones, ¿vale? No vamos a hacer la dimensión 3D, solo vamos a hacer 2 dimensiones. Vamos a empezar poniendo parámetros, ¿vale? Rápidamente, solo hay 2, tampoco no os preocupéis. Vamos a poner el parámetro U mayúscula, ¿vale? Y va a valer 3,33 centímetros por segundo. ¿Vale? Que esta será la velocidad promedio de entrada. Y luego vamos a poner el parámetro H, que sería para hacer la altura del canal, que serán 100 micrómetros, UM. ¿Vale? Este modelo está hecho para microescala, pero será igualmente escalable a escala normal, ¿no? No cambia la escala por el tema de los valores del parámetro, de los parámetros y demás, porque entonces tendríamos que modificarlo. Entonces, para no tener problemas de la resolución, vamos a utilizar la misma escala. Pero no hay ningún problema, en el tema de escala, es porque es de un modelo de microfluídica, para este caso. Esta es la altura, ¿vale? Y ahora vamos a hacer unas variables, ¿vale? Voy a darle botón derecho y voy a darle a variables, ¿vale? Y esto veremos que lo que hace es que la velocidad promedia, vamos a hacer un estudio transitorio, ¿vale? Es decir, que va a depender del tiempo. Lo que vamos a hacer es que el fluido a la entrada tenga como un pulso, ¿vale? Primero, los primeros segundos entre mucha velocidad, ¿vale? O sea, el caudal sea muy alto y luego va a bajar y se va a estabilizar, ¿vale? Lo que vamos a escribir aquí. Entonces, se escribe con una ecuación sencillita, que si le vemos la documentación del modelo está escrita, la ecuación que utilizamos, ¿vale? Vamos a hacer U barra baja mean, que sería promedio en inglés, y la expresión será U mayúscula
por t de tiempo elevado al cuadrado, ¿vale? Ahora partido. Y vamos a poner la raíz cuadrada, que para poner la raíz cuadrada sería SQRT de square, en inglés. Entonces abrimos paréntesis, ¿vale? Y ahora ponemos t elevado a la cuarta y menos 0.07. Ya para hacer el cambio de unidades hacemos, abrimos corchete, ponemos segundo a la cuarta. Vale, eso es para quitar segundo, el t al cuadrado con s al cuadrado, se irá a los segundos, ¿vale? Y luego quedará bien las unidades. Bueno, cerramos corchete por t al cuadrado y luego más 0.0016. Lo voy a hacer grande por si alguien se está perdiendo. Vale, aquí estamos. Y entonces ahora será las unidades, abro corchetes, segundos a la cuarta, elevado a la cuarta. Cierro corchetes y cierro paréntesis, que esto es lo que está metido dentro de la raíz. ¿Vale? Como no me he equivocado, sale en metros segundos. Ya está hecha correctamente la ecuación. Cuando resolvamos el modelo, veremos la ecuación en detalle, ¿vale? Veremos el gráfico de cómo es esta entrada, ¿vale? Cómo es esta ecuacióncita. Vale, esto es lo más complicado del modelo, ¿vale? Ahora veréis que todo lo que viene es sencillito. Ahora vamos a añadir un componente y vamos a añadir un componente de 2 dimensiones. ¿Vale? Primero de todo vamos a hacer la geometría. ¿Vale? Vamos a cambiar la escala. En vez de trabajar en metros, vamos a trabajar en está aquí. ¿Vale? En esta escala. Y ahora vamos a poner primero un rectángulo. ¿Vale? Para hacer la geometría, botón derecho del ratón, rectángulo. Y vamos a hacer que sea una anchura de 300, la altura, la h, que ya la hemos puesto antes, h. ¿Vale? Construimos y ahora vamos a hacer otro rectángulo, botón derecho. Vale, dejo el primero para que lo veáis, 300 de anchura y de altura la variable h. El rectángulo 2 vamos a poner que sea de anchura 5 y de altura 47,5. Y lo más importante, la posición, que sea en el eje X una posición de 100. ¿Vale? Y lo de construir. ¿Vale? Esta será nuestra barra a este pequeño rectángulo. Lo único que vamos a hacer es darle un redondeo en las puntas, ¿vale? Para que vaya mejor. Y para ello vamos al botón derecho en geometría, en fillet, hago clic y tengo que seleccionar los vértices. Este de aquí, el 4 y el 3. Y de radio vamos a poner 2,5. Vale, ahí lo tenemos. Vale, ya tenemos la curvatura hecha. Vale, ya tenemos la geometría realizada. Ahora toca poner los materiales. ¿Vale? Para este caso vamos a poner materiales en blanco. Si también veis cómo se haría un material en blanco. Para añadir un material en blanco, botón derecho, Blank Material. Y otra vez, botón derecho, Blank Material. ¿Vale? Porque son unos materiales que vamos a definir nosotros. El 1 vamos a decirle que solo será el dominio del líquido, del agua. Entonces el 2 lo quito. ¿Vale? Solo tiene que haber el dominio 1. Y el material 2 solo va a ser la barra. Para ello me pongo encima de la barra y botón izquierdo, número 2. Vale. Ya de momento lo dejamos aquí, ¿vale? Luego ya rellenaremos las propiedades. Ahora, tenemos que añadir las físicas. Importante. Vamos a darle a añadir físicas. Y tenemos que poner flujo laminar y mecánica de sólidos. Entonces vamos a ir a Fluid Flow, Single Phase Flow y Laminar Flow. Y luego vamos a buscar aquí abajo en Structural Mechanics, Solid Mechanics. Doble clic. Vale, ahora cierro la parte de las físicas. Y ahora me voy a la primera física. Vale, el fluido. El fluido solo es el dominio 1. El dominio 2 es la barra, que es sólida. Entonces, fuera. Vale, y ahora aquí al revés. El fluido no es
No queremos hacer el análisis estructural, solo la barra. Vale, ya lo tenemos. Entonces ahora, si vamos al material, ya tenemos las propiedades que necesitamos. Entonces nos pide del material 1 la densidad. Vamos a ponerle que tiene 1e a la 3. Y de viscosidad dinámica tiene 1e a la menos 3. ¿Vale? Y ahora, para el segundo material, ¿vale? El módulo de Young le va a valer 2e a la 5. El ratio de Poisson 0.33 y una densidad de 7850. Vale, ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a empezar a escribir las condiciones de contorno de nuestras físicas. Flujo incompresible, correcto. Presión de referencia, todo correcto. Vale. Del fluido, del material, correcto. Valores iniciales tienen que ser 0. Vale. Y ahora tenemos que ponerle una entrada. Botón derecho, inlet. Y luego botón derecho otra vez y un outlet. Vale. Alejandro. Sí, dime. Sí, mira, que nos comenta algún asistente que se ha perdido añadiendo las físicas. ¿Podrías hacer un repaso? Ah, sí. Hemos añadido las dos físicas. ¿Vale? Aquí con el menú de la derecha, el single phase flow, hemos puesto el flujo laminar y lo hemos puesto en estructura mecánica estructural, hemos puesto los solid mechanics, ¿vale? Le he dado doble clic. Entonces, en la primera física solo hemos seleccionado el dominio 1 y en la segunda física, la de mecánica de sólidos, solo el dominio 2. ¿Vale? Si tienes más de un dominio, selecciónalo y le das al menos, entonces lo eliminas. Y si quieres añadir, con clic izquierdo del ratón lo añades. ¿Vale? Hemos hecho eso, luego hemos puesto los materiales, hemos puesto los valores, ¿vale? Para el material 1 la densidad es 1e a la 3, la viscosidad dinámica es 1e a la menos 3 y para el material 2 el módulo de Young es 2e a la 5, el ratio de Poisson 0.33 y la densidad 7850. Vale, hemos llegado hasta aquí. Entonces ahora estamos poniendo las condiciones de contorno del flujo laminar. Para añadir condiciones de contorno flujo laminar, botón derecho, le damos a Inlet y luego volvemos a repetir la operación y le damos a Outlet. ¿Vale? Los dos que tenemos aquí. Ahora vamos a poner el Inlet, vamos a poner que es a la izquierda, ¿vale? El flujo irá de izquierda a derecha y le vamos a poner que sea una velocidad, que va a ser, en este caso, U barra baja mean y lo vamos a dejar así, tal cual. ¿Vale? La velocidad promedio. Vamos a ver qué tal. Y luego en el outlet ponemos una presión y la salida, tal cual. Podemos dejarlo tal cual, no hace falta que sea flujo normal, porque no sabemos que... Vamos a dejarlo así, a ver qué tal queda. Y ahora, en mecánica de sólidos, lo único que tenemos que poner, ¿vale? Vemos el primer nodo, correcto. Vale, no hay que hacer nada, todo correcto. Solo tenemos que poner el botón derecho que está fijado. ¿Vale? Que vamos a decir que el suelo de la barra está fijo al suelo de nuestro modelo. Es decir, esta superficie de aquí, ¿no? Que veríamos, esta está fija al suelo, esta no se puede arrancar, ¿vale? Lo demás sí que se puede mover, pero esa parte no. ¿Vale? Es lo único que le estamos diciendo. Vale, ahora, importante, tenemos que hacer el enlace multifísico, ¿no? Para que tenga información de una física a la otra. Lo vamos a hacer con la parte de multifísicas. Si le doy al botón derecho, le vamos a decir que hay una interacción fluido-estructura. ¿Vale? Y en este caso le voy a decir que es totalmente acoplado, es decir, que la estructura afecta al fluido y el fluido también afecta a la estructura. Y ahora tenemos que poner, tenemos que poner dónde está esta interacción, que será en toda la barra. ¿Vale? Menos la parte que está fija al suelo, esa no. ¿Vale? Entonces, como ahora ya sabe dónde va a tener la interacción, en la barra. Y ahora tenemos que decirle que la malla se pueda deformar porque esta barra se va a ir deformando. Entonces, claro, la malla, ¿no? El nodo que tenga del vértice, aquí el triángulo, ¿no? En este caso, pero vamos a hacer una malla para entender mejor. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Si esto se
si la barra se mueve, claro, la malla tiene que ir modificándose, porque si no, no vas a ver cuándo está dentro del sólido o cuándo está dentro del líquido, ¿no? Entonces lo que hacemos es que la malla se mueva con él. Hay diferentes estrategias. Lo que se hace si la curvatura que realiza si la curvatura que realiza esta barra no es muy grande, podemos lo que hacer es mover la malla, ¿vale? Simplemente la deformamos. Si la curvatura llega a un punto que es demasiado como para estirar tanto los elementos que hay a su alrededor, lo que tenemos que hacer es un remallado. Entonces, mientras va simulando, iría remallando. El problema que tiene hacer un remallado es que tardan más tiempo, ¿no? en hacer los cálculos. Entonces, para pequeñas interacciones, ¿no? que no se mueven mucho, se puede hacer una malla deformada. Para interacciones más grandes, ¿no? Como una rotura, por ejemplo, ¿no? O que se moviera, se quedara totalmente en horizontal, tendremos que hacer un remallado. Vale, yo os voy a explicar el sencillo, que sería el de una malla deformada. Para ello, está un poco oculto, pero tenemos que saberlo, que está dentro de definiciones. Si le damos clic derecho, ¿vale? Veremos que hay una que dice Moving Mesh, ¿vale? Aquí tenemos diferentes, ¿vale? Tenemos para dominios rotatorios, que esto lo veremos después, os enseñaré un modelo y que ya está resuelto, que es unas palas para hacer un agitador, ¿vale? Se pueden hacer dominios rotatorios. Y en este caso, tenemos diferentes opciones. En este caso tenemos que utilizar el Deforming Domain. ¿Vale? Le damos clic, ¿vale? Y entonces decimos, vale, el dominio, ¿qué dominio es el que se va a deformar? ¿No? Vamos a decir que es el fluido el que se deforma. Hay diferentes opciones. Para este caso no hace falta tocar nada, vamos a declarar la opción por defecto. Y ahora tenemos que decirle que en un punto que no se va a mover, ¿vale? Que será la parte de abajo, ahí va a estar quieta. Entonces tenemos que decirle la Fixed Boundary. Vamos a decirle que toda esta parte de aquí no se puede mover, ¿vale? La tubería no se va a mover porque si no se movería toda la malla en todas las direcciones, ¿vale? Vamos a decirle no, que aquí tiene que estar fijo. Vale, ya tenemos la malla hecha, deformada, perfecto. Condiciones de contorno bien. Y ahora vamos a ver la malla. Vale, correcto. Incluso es más, para ir mejor, vamos a poner a controlar por el usuario. Y vamos a quitar las boundary layers. Vamos a quitar todo. Le vamos a dejar solo con un size. Vale, los estoy borrando. Vale, entonces simplemente triángulos. ¿Vale? Y de tamaño vamos a decirle que sea dinámica de fluidos y en fina, para que tenga mayor resolución. ¿Vale? Si ponemos las boundary layers, cuando hagamos la deformación va a quedar mucho peor, ¿vale? Pues se van a deformar mucho y podemos llegar a tener problemas. Entonces, mejor hacer triángulos y ya está. ¿Vale? Falta el último paso, que es añadir el estudio. Vamos a darle a añadir estudio y, en este caso, tiempo dependiente. Y vamos a poner aquí el rango para ayudarle a que haga mejor la simulación. Vamos a poner que empiece en 0, que vaya de 0.005 segundos, ¿vale? Que vaya muy a poco al principio, hasta 0.75 segundos. ¿Vale? Primero que haga pasos de tiempo muy pequeños y luego vamos a decirle que luego ya puede tener un poco más de agilidad. Entonces vamos a poner otro range. Entonces, al final del último range le damos espacio y escribimos otro range. O sea, ponemos de 1, ¿vale? Hasta, bueno, que vaya de 1 a 0.25 hasta 4 segundos, ¿vale? Hará un range pequeñito, luego saltará de 0.75 irá a 1, ¿vale? Que ya serían los 0.25, y luego de 1 a 4 irá por de 0.25 segundos. ¿Vale? Seleccionamos todas las físicas, la multifísica, correcto. No queda otra más que el solver. Yo creo que lo podemos dejar en segregado, no creo que tengamos problemas. Vamos a mirarlo. Vale, segregado y está utilizando directos. Vale, vamos a probar.
¿Vale? Le voy a dar a simular. En este caso no debería tardar más de un minuto. No voy a tardar demasiado. ¿Vale? Como veis ya, cuando empezamos a poner la malla deformada, ya empieza a tardar un poco más de tiempo, ¿no? Que si hubiéramos hecho solo el cálculo del fluido, tardaría nada, también serían segundos. Vale, ahora he acabado, ya tenemos la simulación. Ha tardado poquito, me ha tardado 20 segundos. Vale, tenemos la solución hecha. Yo me estoy esperando para vosotros los que estéis simulando en vuestros ordenadores, que también tengáis tiempo para poder hacer la simulación, que pueda acabar de hacer la simulación. Vamos a ver ahora en detalle. Por ejemplo, vamos a hacer un valor derivado. Vamos a hacer la promedio de la línea. Aquí vamos a poner u barra baja mean, ¿vale? Crea la expresión de la velocidad, ¿vale? Vamos a decir el estudio 1, ¿vale? Tal, evaluar. Entonces tendremos la velocidad promedio para cada segundo, ¿no? Cada tiempo que hemos ido. Entonces, si le damos a este botón, Table Graph, Alejandro, vale, por favor, dime. ¿puedes repetir los rangos? Sí, por allá. Es de 0,005, 0,75 segundos. Ese sería el primer rango, ¿vale? Y el segundo rango será de 1 segundo, 0,25, 4. ¿Vale? De 1 segundo a 4 segundos en pasos de 0,25. ¿Vale? Esto es como escribimos el rango. También se puede escribir con el botón, el icono aquí que tenemos a la derecha, ¿vale? Se debe poner lo mismo, ¿vale? Cuando empieza, los pasos y cuando para. ¿Vale? Pero también lo podemos escribir nosotros. Vale, pues ¿por dónde iba? Así, por aquí. ¿Veis el pulso de la velocidad, ¿vale? En las primeros décimas de segundo, la velocidad se eleva, evidentemente, ¿no? Tiene el pulso, luego tiene la caída y luego se mantiene constante, ¿vale? Esto simula lo que será, por ejemplo, un controlador PID del flujo, ¿vale? De la velocidad, ¿vale? Vemos siempre hay una pequeña subida, ¿no? Un spike que se llama, y luego se mantiene constante. Perdona de nuevo, Alejandro. Dice, Dime. y entre 0,75 y 1 segundo, ¿qué ocurre? Como no le hemos puesto ningún dato, él va a coger el rango de la derecha, 0,25. Entonces va a hacer de 0,75, va a pasar a 1 directamente. De ¿Vale? acuerdo, gracias. De nada. Sí, si tú no le pones el rango, pues él pasará del último que le has dicho al siguiente. Claro, si pusiera aquí 0,75, ¿vale? Lo que pasaría es que repetiría 2 veces el mismo segundo. Entonces, para no repetirlo, por eso hemos puesto un segundo. Porque de 0,75 a 1 segundo ya hay 0,25. Entonces ya cuadrará bien. Por eso lo ha hecho. Vale, pues si alguien se ha perdido, lo que había hecho es un valor derivado, en botón derecho, le había dado integración, line average, ¿vale? Había seleccionado la entrada, ¿vale? Y había puesto la expresión de u barra baja min, que es la velocidad promedio, ¿no? En lo que contaba que era la ecuación aquella que hemos hecho al principio de la variable. Vale, le da a evaluar. Joder, le doy a evaluar. Y aquí me ha hecho la tabla. Entonces, para verlo gráficamente, lo que le he dado es el botón de Table Graph. Y entonces aquí veo la ecuación de la velocidad, ¿vale? En función del tiempo que has simulado, ¿vale? Los 4 segundos que hemos simulado. Entonces vemos que a primero la velocidad aumenta, llega al punto máximo y luego baja y se queda estable, ¿vale? A eso, a 0,33 debería prácticamente ser. ¿Por qué hacemos la simulación que tenga mayor resolución al principio? Porque como el cambio es más brusco, va mejor al modelo y tendrá una mayor resolución que vayamos poco a poco haciendo en el estudio, ¿vale? En el time depend. Después, cuando ya la simulación ya estamos estacionario, podemos hacer pasos de tiempo más elevados.
Ojo que esto es la entrada, que también lo estoy diciendo, pero no estoy viendo la solución total. Ahora la vamos a ver. Vale, vamos a entrar. Vamos a ir, por ejemplo, al primer gráfico, el de velocidad. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es una animación. Vale, arriba, en Player, ¿vale? En Animation le doy y le doy a Player. Entonces se pone a renderizar, entonces me muestra las soluciones, ¿vale? Lo que acabamos de ver. Le pongo más tiempo, ¿vale? Por ejemplo, 0,2, que repita, ¿vale? Vemos que el fluido efectivamente deforma la barra, ¿no? Y la barra al deformarse vemos que también el fluido puede avanzar diferente, ¿vale? Vemos que se modifica por donde está el máximo del fluido, ¿vale? Y ahora vamos a verlo en detalle, ¿eh? Esto es la simulación, ¿no? Lo que vemos es que una vez ha tenido la primera deformación, que es cuando el flujo es más alto, ¿no? Luego se regula y se queda estable. Veis que la deformación primero aquí es máxima, ¿vale? Porque la velocidad del fluido es máxima, entonces se hace la mayor fuerza. Cuando la velocidad del fluido a la entrada ya no es tanto, pues vuelve a posición estacionaria, ¿no? Y prácticamente yo creo que le queda un poquito más, ¿no? Pero ya en 4 segundos ya casi está en régimen estacionario. Faltaría un poco más, ¿no? Pero más o menos estaría en régimen estacionario. Luego vamos a ver qué le ha pasado a la malla. ¿Vale? Vamos a hacer un gráfico en 2 dimensiones. ¿Vale? Primero, para que quede bien, para que veáis bien, voy a hacer un gráfico de superficie. ¿Vale? Voy a poner que no tenga expresión, que sea el número 1, ¿vale? Para que sea un color. Le voy a decir en botón derecho en superficie, le voy a decir que es una selección. Y le voy a dar a dentro de la barra. Vale, espera, se ha descubierto el pastel. Un momento. Le pongo aquí, a tiempo 0, ¿eh? Le da aquí arriba a la flecha, ¿vale? El tiempo igual a 0. Vale, color verde, ya nos sirve. Y ahora voy a hacerle botón derecho en el 2D Plot Group. Y voy a darle el gráfico de Mesh. Vale, le digo a ver. Vale, pero la está dibujando, la queremos sin color. Vale, aquí, element color, no, ninguno. Vale, aquí llevamos la malla. Entonces ahora voy a darle doble clic en Graphics. Vale, aquí vemos la malla, ¿vale? Será la malla inicial, esa es la que hemos mallado inicialmente, ¿vale? Pongo de color verde la barra para poder diferenciar bien, ¿vale? Los elementos, vale. Y ahora vamos, voy a hacer así en grande, y a ver si se va a ver, ¿no? Y le voy dando las flechas, ¿vale? Al principio no ocurre mucha, ¿vale? Pero ahora sí que vemos cómo se deforma la malla, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Los tetaedros se estiran y se mueven. Ahí los tetaedros, los triángulos en este caso. ¿Vale? Los de aquí se han estirado, ¿vale? Para mantener estos. Esto es lo que digo cuando hace la deformación de la malla. ¿Por qué? Porque tiene que conservar las propiedades del material. Él sabe que es sólido, son estos nodos de aquí, ¿no? La superficie sería la pared, ¿no? Y lo demás es agua, o el líquido, ¿no? Entonces siempre los mantiene. Vale, es una estrategia de simulación. Vale, voy moviendo y hasta aquí. Ah, no. Espera, voy a darle. Si mantenemos el botón F7 del teclado, también hacemos la. Vale, no tenemos que pulsar el ratón. Ahora estamos en 0 a las 2 segundos y 4. Aquí para. Vale, a ver qué pasa de aquí a este estado. Vale, el inicio y el final. ¿Vale? Así es como hemos hecho la deformación de la malla. Ya veis que no es muy difícil de realizar, ¿no? Simplemente tenemos que saber, pues eso, qué es el dominio que se deforma, lo que se va a mantener fijo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que los triángulos que están fijos en estas superficies no se pueden mover. Esos se tienen que quedar quietos, ¿vale? En la parte en contacto. Y ya está, simplemente la interacción, ¿vale? La importante, y el console ya hace todo el cambio. Evidentemente también se puede hacer con la temperatura, ¿no? Cuando hacemos, eso lo vimos en otro curso que lo realizamos la semana pasada, veíamos cómo hacía la relación ay, perdonar, cómo hacía la transmisión de calor por convección, ¿vale? Y conducción entre fluido y estructura, ¿vale? Sólido y fluido, ¿vale? Eso el Console también lo resuelve solo.
Aquí esto era un paso más allá, ¿no? Que era ya ver la interacción entre un sólido, ¿no? Cómo interactúa el sólido al deformarse con el fluido. Vale, vemos que es un poquito más complejo, pero tampoco muy difícil para COMSOL. Ya habéis visto lo que ha tardado en simular. Y ahora vamos a ver ¿qué más? Algún gráfico más que tengamos que vamos a mostrar. Vale, el gráfico de, este sea la carga, ¿vale? En newtons partido metro cuadrado. Pondré ahí la fuerza que sufre la barra. Y luego, ¿qué más podríamos hacer? Estoy buscando, ¿qué más tenía por aquí? Ah, sí, cómo hacer el gráfico en... Sí, el gráfico este que hemos visto en valores derivados, ¿vale? Para que sepáis, también se puede hacer como un gráfico directamente. Voy a enseñar. Sería hacer un gráfico en una dimensión y aquí el dataset está correcto. Y aquí dice, queremos hacer un gráfico de una línea, de un punto o global. ¿Vale? Si tenemos alguna variable global, que es decir, que es para todo el modelo, indiferentemente de la geometría o el punto en el que estemos, ¿vale? Como sería esta ecuación de aquí, ¿vale? Esta variable es global, porque aquí no decidimos en qué dominio está la variable, es una variable global, es independiente de la geometría. Entonces podemos poner una ecuación global y entonces podemos poner aquí la expresión. Si no la encontramos o no la sabemos, recordar que siempre tenemos aquí la flecha y podemos buscarla. Esto estaba en Global Definitions. Si vamos en variables, aquí la tenemos. ¿Vale? Le hago doble clic. ¿Vale? Y también tengo aquí dibujada mi variable. ¿Vale? Esta sería la velocidad promedio, lo mismo que hemos hecho antes, ¿eh? Que haciendo el cálculo de hacer el promedio y demás, pues aquí directamente ya sacamos la variable. ¿Vale? Es lo mismo, es equivalente, ¿eh? Pero para que veáis que también se puede ver de esta manera. Y no sé si tenéis alguna duda de este modelo, podéis comentar, ¿eh? Sin problema. No sé si la habéis podido resolver bien a la primera o habéis tenido algún problema. Mira, nos comentan, ¿cómo medimos la flecha de la barra en el tiempo? La flecha de la barra. ¿Qué se refiere a la flecha de la barra? ¿Qué quiere decir la fuerza? Pues veamos, desplazamiento máximo. Ah, desplazamiento máximo. En el tiempo podemos buscar, estos serían valores derivados. ¿El valor o que quiere visualizarlo? Espera, ¿eh? Sea un gráfico en dos A ver dimensiones. qué comenta. Visualizar en una gráfica. Ah, vale, sí. En 2D, Surface. 2D, Surface. Vale, y entonces en vez de poner la velocidad, vamos a buscar aquí en Solid Mechanics el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento. Vale. Y entonces aquí, claro, aquí te sale la magnitud en cada... Sale ya desplazado, ¿no? Pero el valor que tiene te dice la magnitud, cuánto se ha desplazado respecto al original. ¿Vale? Si hago clic con el ratón, veo el valor, ¿no? Y entonces decimos, vale, y para verlo de otra manera, por ejemplo, podríamos hacer un gráfico, o sea, un valor derivado. Podríamos Un point decirle graph. un Hay point graph, un sí. asistente, sí, que sugiere un point graph. Un point graph será, pero en el punto donde le digamos. Por ejemplo, son los puntos que nos deja elegir, ¿eh? No podemos elegir cualquier punto del dominio. Para eso tendríamos que hacerlo con un dataset. Pero, por ejemplo, para la parte de arriba del todo, ¿vale? Para este punto sí que podemos ver el desplazamiento en función del tiempo. Entonces, si lo busco, son mechanics, desplazamiento, aquí. ¿Vale? Esta es la magnitud de desplazamiento en función del tiempo. ¿Vale? De ese punto, ¿vale? ¿Cuánto se ha desplazado? Al principio se desplaza mucho, ¿no? Lo que vemos que hacía al máximo y luego ya se mantiene constante. Sería un point graph. Si quisiéramos en cualquier punto, ¿vale? Sería hacer en dataset, botón derecho, sería put point 2D, si mal no recuerdo. Vale, y aquí sería poner, por ejemplo, a 105.
Y de altura, por ejemplo, 25. No, de 105 no, sería 102, por ejemplo. ¿Vale? Este punto, ¿vale? Aquí elegimos las coordenadas. Entonces, de ese punto ya lo tenemos marcado. Y entonces ahora haríamos el point graph, ¿vale? Pero no diríamos aquí en el 1, 2, no diríamos el del estudio 1, diríamos cut point 2. ¿Vale? Y ahí tenemos la magnitud de desplazamiento en ese punto. Pero esperar, del tiempo, un momento. Hecho bien, ¿no? Aquí, cut point. Vale, aquí. De manual, todos los tiempos. Hace... Ah, porque no hay desplazamiento después. Ah, porque luego no debe tener desplazamiento. Claro, si la magnitud es 0. Sí, ¿no? Debería haberlo hecho bien. Esa es una manera de buscarlo en cualquier punto, ¿no? También se puede poner con sondas. Es otra manera. Para poner una sonda, ¿vale? Que se llama en inglés proofs. Puedes poner en el punto, en el domain o una sonda global. Y entonces ya selecciona el punto donde tú quieres ver el desplazamiento, ¿vale? Para este caso ya está bien. Si queremos hacer el desplazamiento promedio, sería con el promedio. Surface, seleccionaremos la barra, la Solid Mechanics, desplazamiento. Ese será el desplazamiento promedio de la barra. ¿Cuánto se ha desplazado? Al final nos acordamos que está un poco desplazada, ¿no? Es lo que vemos. En promedio lo que se ha desplazado, en función del tiempo.